Romanos capítulo 10, vamos a leer del verso 8 al 10. Romanos capítulo 10. Feliz Navidad para todos. Que el Señor conceda las peticiones de sus corazones y que el regalo que Dios les ha entregado este año sea conforme a su voluntad. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Qué les parece si hacemos lo que generalmente deberían hacerlo sin que yo se los diga? Nos ponemos de pie. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tomen sus asientos. El tema lo he titulado Proceso en la salvación. Este mensaje tiene que ver mucho con la Navidad. Proceso en la salvación. Estamos celebrando en este día 25 de diciembre la Navidad, una fecha en la que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Anoche celebramos la cena de Navidad, en la que todos participamos, en la que todos comimos y en la que todos nos tomamos fotos. Así que estamos en una temporada, en una fecha en la que no debemos olvidar que la razón de esta fiesta, de este culto, es para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el propósito real de su nacimiento no es que cada año hagamos un recordatorio de su nacimiento, sino recordar que Él nació para traer salvación a la humanidad. Ese es el meollo. Esa es la razón principal de la Navidad. Que nunca se nos olvide eso. Que Cristo nació, murió y resucitó con un solo propósito: que los hombres tengan la oportunidad de volverse a Él. Eso nunca debemos olvidar. No nos reunimos anoche para comer simplemente y para pasar un tiempo de coinonía. Nos reunimos, y eso no lo debemos olvidar, por favor. Nos reunimos para recordar que Él nació, que Él murió y resucitó para darle la oportunidad a los hombres que se vuelvan a Él. Es decir, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Tristemente, lamentablemente, eso no podrá ser posible. No porque Dios no quiera ni porque no pueda, sino que los hombres se han negado a recibir ese mensaje de salvación. Él nació para traer salvación. Ese es el meollo principal, el kit de la razón por la que Jesucristo vino. Entregarle oportunidad para que los hombres sean salvos. Ese texto bíblico que todos conocemos y debemos conocer y debemos grabarnos, dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él sea claro, salvación, vida eterna, sea salvo. No se le olvide este verbo o esta última palabra o esta última frase: para que todo aquel que en Él sea salvo.
La salvación está abierta para todos. Todos tienen oportunidad de acercarse a Dios. O mejor dicho, reconocer y aceptar que Dios es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo al Padre. Por eso este tema lo he titulado Proceso de la Salvación. El apóstol Pablo, años después de la resurrección de nuestro Señor, en el capítulo 10 de Romanos, presenta este mensaje que voy a presentarles a ustedes. Es un mensaje evangelístico, es un mensaje misionológico. De hecho, la Navidad es un acto misionológico de Dios. Porque Dios está entregando lo único que tenía. Lo único que tenía lo está entregando para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia ahora dependerá de nosotros. No del dador de la vida, sino de nosotros. El mensaje será presentado a todo el mundo. Ahora la persona tiene que determinar qué va a hacer. Pablo presenta en este pasaje el proceso de la salvación. Lo primero que observamos es que este proceso de la salvación se inició en la eternidad. Amén. Primero Dios, mire, cuando Dios creó al hombre, Él lo creó con un propósito y con un plan. Dios sabía lo que iba a suceder. Y esta prédica no es una enseñanza para entrar en un debate teológico doctrinal. Eso lo dejamos para la escuela de formación. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. De manera que cuando Dios crea al hombre, Dios también sabía lo que iba a acontecer, y Él también crea una forma y un medio para que el hombre se vuelva a Dios. De manera que este proceso de la salvación se inició en el cielo mismo y se llega a concretar a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y tendrá su clímax o culminación cuando los hombres hayan escuchado el Evangelio hasta lo último de la tierra. El hombre cayó en desgracia y se apartó de Dios. Por tanto, Dios en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, y lo vamos a leer inmediatamente como una referencia a lo que estoy tratando de decir. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre se aparta de Dios, por tanto cae en condenación. Y hasta el día de hoy, todo aquel que no tiene a Cristo está en condenación. No es que va a ser condenado, ya está condenado. Todo aquel que no tiene a Cristo ya está condenado. De manera que quien muere en su pecado se va automáticamente al cielo, al infierno. Se va al infierno. Pero allí está el poder del Evangelio, que Dios abrió un camino, abrió un medio, una manera para que ese personaje que es usted y soy yo no fuese condenado. Dios abre un apéndice, abre un artículo en la Biblia, y Él plantea que la única manera de que el hombre se vuelva a Dios y no sea condenado es a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de un acto profético. Está hablando de ese mensaje de salvación para la humanidad. Dios había previsto una manera para que los hombres tuviesen esa oportunidad. De manera que el proceso de la salvación se inicia en el cielo y va a tener su culminación según el libro de Apocalipsis. Vayamos corriendo. Apocalipsis tendrá su culminación en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 11. Apocalipsis 7, 9 y 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. En Génesis vemos el inicio de la redención del hombre y cómo Dios provee el medio, que es Jesucristo, para que los hombres se vuelvan a Él. Y a través de los evangelios y de las epístolas vamos a encontrar entonces la presentación de ese mensaje y también la explicación de ese mensaje en las epístolas paulinas del apóstol Pablo, de Pedro. Pero en Apocalipsis vamos a ver la conclusión del propósito de Dios. En otras palabras, queridos hermanos, el proceso de la salvación se inicia en el cielo, pero tiene su culminación en el cielo. Un día usted será parte de ese millones de personas. Yo soy parte de ese grupo. Yo no sé si usted lo será, pero yo sí lo soy. Yo estoy dentro de ese grupo que Juan, a través de esa visión, vio miles y millones de personas delante del gran trono adorando a Dios. Eso será la culminación, el clima, el producto de lo que la iglesia hizo y tiene que hacer en este tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el cielo se elaboró la agenda divina de Dios para con los hombres en el cielo. Se elaboró una agenda, un calendario, el calendario de Dios, la agenda de Dios. Y Dios estableció un camino, estableció un medio y una manera. Y todo empezó en el cielo. No fue que de repente el hombre cayó en pecado y se apartó de Dios y Dios dijo: uy, mano, me salió mal el asunto. Me salió el tiro de la culata. No, Dios todo lo tenía planificado, todo lo tenía planeado. El diablo no cogió de sorpresa a Dios. Dios lo tomó de sorpresa a él. Porque cuando a él lo crucificaban en la cruz, el diablo pensaba que se estaba cargando el plan de salvación de Dios. Y el diablo dijo: lo logré. Pero él no se esperaba, hermano, que Cristo iba a resucitar. Es decir, él sabía, porque estaba en la promesa, que él se iba a levantar de los muertos. Pero como él no genera fe, él no creyó. Y él dijo: yo lo mato y yo acabo con esto. Pero no, señores, Dios tenía una carta bajo su mano y se la sacó. Amén. Amén. Todo se inicia entonces en la eternidad. Todo se inició en la eternidad. Usted es parte de la eternidad de Dios. El proceso en la salvación. El segundo punto que quiero tocar sobre el proceso de la salvación, siguiendo la línea que el apóstol Pablo plantea en el capítulo 10 de Romanos, donde leímos hace un momento. Él dice en el verso 8, en la segunda parte: esta es la palabra de fe que predicamos. En el proceso de la salvación, el evangelio tiene que ser predicado. Amén. Tiene que ser predicado. Muchos de nosotros estamos orando para que la gente sea salva, como si por la oración todo el mundo se fuera a salvar. Y no es así. Porque si la oración fuera el medio para que la gente fuera salvo, yo no predicaría. Y me pasaría todo el día y todo el tiempo de rodillas. Y muchos y millones de personas serían salvas.
porque por la oración la gente va a ser salva. Pero resulta que no es por la oración, es por la predicación del evangelio. La oración simplemente es un suplemento, es para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos revele la manera como vamos a desarrollar ese evangelismo. Por eso hay gente que está diciendo que yo estoy orando desde hace años por fulano y no se convierte. Pero yo me atrevo a asegurarle que quien plantea esto nunca ha compartido el evangelio con fulano. Nunca lo ha hecho. Y por eso está frustrado. La oración es para descubrir el propósito y la manera como hacer aquello. Porque cuando tú te metes con Dios en oración, Dios te revela los secretos y Dios te muestra lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Pero muchos están orando y no reciben nada. Claro, no reciben nada porque ellos están enfocados de que el orar va a salvar a la gente. Y eso sería demasiado fácil. Sería demasiado fácil. Entonces, el segundo proceso de la salvación es que el evangelio tiene que ser predicado. Es decir, ¿sabe Dios? La iglesia es la responsable. En Mateo capítulo 28, del 19 al 20, un texto bíblico que todos debemos conocer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que debemos ir y predicar el evangelio a toda persona. Ahí está el mandato de Jesús. Y no vamos a encontrar que Jesús dijo, bien señores, primeramente oren. Y cuando oren la gente se va a salvar. Dice, y predicar mi evangelio a toda criatura. Comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. El evangelio tiene que ser predicado. Por eso Pablo dice, vuelvo nuevamente a retomar Romanos 10, en la segunda parte del verso 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra de fe. Amén, aleluya. Y mire usted, Pablo es consecuente con lo que habla. Luego él sigue, no voy a desarrollar todavía estos puntos, pero Pablo sigue y dice, esta es la palabra que predicamos. Y luego dice en el verso 9, que si confesares con tu boca. Pero primeramente no puede existir confesión si primeramente no hay predicación. Amén. Así es. Y no puede existir convertido si primeramente nosotros no predicamos. Aleluya. Amén. No puede haber conversión simplemente por una oración. La iglesia tiene que orar, pero tiene que predicar. Amén. Entonces, entre oración y predicación, ¿qué es primero? Predicación. Pero en función a lo que Dios nos va a revelar para que esa predicación sea efectiva, la oración es primero. Aleluya. Pero en función a la salvación, la predicación es primero. Aleluya. Sí. Tremendo, ¿no? Entonces Pablo es consecuente. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Sí, Señor. Aleluya. El evangelio tiene que llegar a toda persona y etnia de la tierra. A toda persona. Alguien dijo que cuando el evangelio sea predicado, entonces Cristo se llevará a su pueblo. Yo era uno de los que predicaba eso. Cuando decimos esto, estamos dando por sentado de que estamos estableciendo prácticamente fechas y datos. Así es. Y la palabra de Dios dice, John, que nadie sabe el día ni la hora que el Señor viene. Amén, amén. Ahora, lo que sí es cierto, que cuando predicamos el evangelio, cada vez que lo hacemos con más efectividad y nos enfocamos a la predicación del evangelio, lógicamente, hermano, estamos permitiendo que muchas almas conozcan la verdad. Amén. Mire que no estoy hablando que sean salvos, eso lo vamos a tomar más adelante, que conozcan la verdad. Gloria a Dios. Porque con el hecho de predicar el evangelio así como así, la gente no va a ser salva. Porque es un proceso. Es un proceso. Y el proceso empieza cuando nosotros entendemos por qué tenemos que predicar. Aleluya. Porque el hombre está destituido de la gloria de Dios. Así es. El proceso continúa cuando el evangelio es predicado en función a esa necesidad que existe. Bendito Dios. Porque ¿cómo vamos a predicarle a alguien del evangelio cuando ya ese alguien conoce a Dios y ha sido restituido?
Imagínense que nosotros nos la pasemos predicando entre nosotros. Santo. Arrepiéntete. Pero si ya soy cristiano, entonces no tiene sentido. El evangelio tiene que ser predicado a toda persona. Aleluya. Hay miles y millones de personas y etnias en la tierra que no han tenido la esperanza, o mejor dicho, la oportunidad que usted y yo hemos tenido. Señor. Esto parece como el culto misionero. Santo. Pero es que mire, yo quiero aclarar algo, hermano. Todo culto es misionero. Amén. Todo Aleluya. culto. Todo culto. Y la gente solamente pone música de Navidad para el tiempo de Navidad. Yo siempre pongo a veces, cuando vengo a la oficina, pongo música de Navidad. Y algunos se ríen de mí, pero es que siempre estamos en Navidad. Porque Aleluya. Cristo es nuestra eterna Navidad. Bendito Dios. Sí, Señor. Merry Christmas. Forever. Amen. El evangelio tiene que llegar a toda persona, etnias de la tierra. Y debemos ser conscientes de eso. Pero muchos de nosotros nos justificamos y decimos, estamos orando, pastor, para que la palabra de Dios llegue a esa etnia. Y sí, hay que orar, hay que clamar, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si nosotros no hacemos nuestra parte, un día tendremos que darle cuenta a Dios. Así es. Y no veremos los resultados que Dios quiere que nosotros veamos. De manera que cada uno de nosotros, everybody, es que un espíritu de English. Praise the Lord, pastor. Praise the Lord. Oh, Aleluya. Dios del verbo. Entonces el evangelio tiene que llegar a toda persona etnia de la tierra. No pierda de vista ni pierda el orden de este mensaje. Estamos hablando acerca del proceso en la salvación. Primero hemos dicho que ese proceso se inicia en el cielo. Gloria a Dios. Amén. Y se concretiza en la persona de Jesús. Aleluya. Pero viene el segundo proceso. Ahora sabemos que el hombre necesita a Dios. Entonces el deber de la iglesia es predicar ese evangelio. Amén. Las personas se les tiene que decir su condición. Por eso el apóstol Pablo es muy claro en el evangelio, en el libro de Romanos, capítulo 3:23, y mire lo que dice. Aleluya. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gente tiene que entender por qué le estamos predicando. Así es. Algunos cristianos tú le preguntas, ¿y por qué tú estás predicando? No sé, Dios me mandó a predicar y hay que predicar. No, señores, tú tienes que presentarle la razón por qué tú estás tan preocupado e interesados en ello. Ellos tienen que entenderlo. Amén. El hombre tiene que entender que sin Dios está perdido. Así es. Aleluya. Cuando tú evangelizas a una persona, hermano, estás seguro que tú le vas a decir por qué le estás predicando. No, yo lo estoy predicando porque Cristo le ama. No, esa no es la razón. No, yo lo estoy predicando porque yo quiero que ellos sean salvos. No, esa no es la razón. Entonces, ¿por qué le voy a predicar? Porque están condenados. Son unos condenados. Están condenados y que por más obras que hagan, por más bien que hagan, por más que hagan aquello o lo otro, necesitan volverse a Dios. Ese es el mensaje. Ese es el kit del mensaje. Y luego lo demás viene por añadidura. Luego viene porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero algunos empiezan predicando de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, díganle que son unos pecadores y que necesitan arrepentirse. Y el Espíritu Santo les dará la palabra indicada para que ustedes le hablen. Y dice entonces el Señor, Él convencerá al mundo de pecado,
usted simplemente cumpla con predicar. La razón de nuestra predicación no es para salvar a nadie. La razón de nuestra predicación es para presentarle un mensaje que están condenados, pero que también hay una solución para esa condenación. Porque en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo sigue diciendo, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay que hablarle a la gente cómo es la cosa. No le hable del infierno. Hay que hablarles del infierno. Amén. Quizás metérselo de una manera que ellos puedan entenderlo, pero hay que hablarles. No pretenda hablarle a la gente que necesita a Cristo y que Cristo le ama cuando usted no le ha dicho que están condenados. Mire, hermano, cuando uno escucha noticias como esa, por más sabio y lo que sea la persona, va a reaccionar. Sí, Señor. El evangelio tiene que llegar a toda persona. Las personas le tenemos que decir su condición. ¿Cuál es su condición? Ese es el segundo proceso en la salvación. El evangelio tiene que ser predicado. Queridos hermanos, el evangelio no lo predicamos para salvar a nadie. Oye, pastor, pero entonces, ¿para qué estamos aquí? Estamos para proclamar casualmente el evangelio, no para salvar. Quien va a convencer al hombre del pecado es el Espíritu Santo. Por eso hoy tenemos muchas iglesias, y no tengo nada en contra de las mega iglesias. Por eso tenemos muchas grandes iglesias, pero de gente convencida y no convertida. Porque yo usé psicología barata, utilicé una verborrea que sabrá Dios de dónde me salió, y la gente quedó convencida y dice, oye, pero el tipo, qué manera de hablar, ¿verdad, John? Qué bruto, qué bárbaro. Y oye, qué bárbaro, entonces tenemos motivadores desde los altares. Y mire, si yo quiero aquí motivarle, yo uso otros términos. Amén. Y si yo quiero que ustedes se vuelvan a convertir, estoy seguro que ustedes todos van a estar aquí adelante. Yo puedo usar todos esos métodos de psicología barata y puedo meterle miedo, pero resulta que usted no está realmente convertido, está convencido porque le metí miedo, porque vino el motivador y le metió una clase de terminología allí y usted dice, oye, es verdad, pero al final usted no es salvo. Y por eso tenemos congregaciones llenas de gente convencida, pero no convertida. Porque no nos confrontamos con el pecado. Hoy no se predica contra el pecado. Hoy no se le dice la verdad a la gente, porque eso cuesta. Eso significa que se me puede ir la mitad de la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer para pagar los arriendos? Se va la gente y se van los diezmos y las ofrendas. Así que mejor mantengo un mensaje que vaya de acuerdo al gusto de las personas. Vamos a predicar un poquito de prosperidad y usted va a ver que esto se llena. Vamos a predicar un poquito de salta la cuerda y uy, eso hermano. Vamos a predicar un poco de aquello, de lo otro y así mantenemos contento a la gente. Pero ese no es el tipo de evangelio que la iglesia de Jesucristo tiene que predicar. Tiene que ser un mensaje agresivo. Tiene que ser un mensaje que confronte a la gente con la verdad. Y para ello hay que decírselo en la cara. Eres un condenado, eres un desgraciado, y si no te conoces a Dios, te pierdes. Pero un día tú estarás frente a Dios y tú podrás decirle con la cara en alto y con la frente en alto y decir, Señor, yo le dije lo que tenía que decirle con eso. El evangelio tiene que ser predicado. Tercero, el apóstol Pablo continúa con esta exposición magistral. Primero dice, esta es la palabra que predicamos. Segundo, lo tercero, Pablo dice, esta es la palabra que predicamos, que si confesares, los hombres tienen que confesar. Una vez que el evangelio ha sido predicado, se tiene que esperar una reacción de la persona. Amén. La persona tiene que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con el confesar. Según el diccionario,
Declarar, la palabra confesar, según el diccionario de la lengua, dice declarar un error, una falta o un delito cometido. Por otra parte también dice declarar algo que se mantiene en secreto por cualquier motivo. Eso significa confesar, declarar un error, una falta. Uno predica el evangelio y el Espíritu Santo está convenciendo al hombre de pecado. No se están convirtiendo, pero están siendo convencidos, están siendo confrontados con la verdad. Y dicen, es verdad, tiene razón lo que dice ese predicador. Yo soy un pecador, yo me voy para el infierno. Pero bueno, me voy porque me gusta hacer aquello. Otros dirán, es verdad, soy un pecador, soy malo, soy perverso. Señor, perdóname. Está confesando. Y dice, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Aleluya. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, el tercer proceso en la salvación es que los hombres, después que se les ha predicado, tienen que confesar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esta palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca. En el caso que nos compete, cada individuo tiene que confesar su falta ante Dios. Porque eso es lo que significa confesar, declarar un error. Mire, a nosotros los seres humanos nos cuesta declarar nuestro error. Somos a veces orgullosos. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos 3, 8. ¿Y por qué no decir como que se nos calumnia? No, este no es. ¿En qué estoy yo? Dios del verbo. Esto fue una trampa del diablo. No me equivoqué el texto bíblico. No pasa nada, hermano. No pasa nada. Vámonos ahí a Romanos, capítulo donde leímos hace un momento, 3:23. Romanos 3:23. Estas gafas me están ayudando mucho. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando uno presenta el mensaje, cuando uno presenta la verdad y le dice a la persona, te vas para el infierno si no te arrepientes, la persona va a reaccionar. Va a reaccionar, se va a enojar con usted. Pero no importa, eso es buen signo. Porque si eso no es cierto, no tiene por qué enojarse. Pero si se enoja, es porque le está metiendo, hermano, el puñal hasta el fondo. Porque la espada del Espíritu está entrando. Así que tenga paciencia. Esa palabra que vino del mismo cielo, decirle, si no te arrepientes, te perderás en la eternidad. Hermano, pasará el tiempo, por esa palabra estará allí. El Espíritu Santo está utilizando esa palabra. Y van a suceder situaciones, acontecimientos que se irán dando en la vida de esa persona. Y de alguna manera, eso, hermano mío, es Dios trabajando. Aleluya. Pero la palabra fue predicada. Ahora, ¿qué se espera de eso? ¿Qué se espera de ello? Amén. Lo que se espera es que no solamente oigan, sino que confiesen. Porque mucha gente ha escuchado la palabra. Hay mucha gente que se llena la boca y dice, sí, yo desde que era niño iba a la iglesia. ¿Y qué pasó? ¡Santo! Eso te garantiza que vas a entrar al cielo. Ay. Eso significa que tú tienes la herencia de la eternidad ganada porque tus papás te llevaron a la iglesia. Padre amado, bendito Dios. Sí, yo me conozco la Biblia de cabo a rabo. Yo me he leído... En mi vida me la he leído como 10 veces. ¿Y qué pasó? Santo. Eso no me garantiza a mí nada. Amén, amén. No, yo no necesito ir a una iglesia. Yo en la casa busco a Dios. Santo. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo veo enlace. Yo veo no sé qué, yo no veo lo otro. Pero la Biblia dice, si confesares con tu boca. Y si no hay confesión, hermano, no hay salvación. Los hombres tienen que confesar. Ese es el tercer proceso. El evangelio tiene que ser predicado. La gente tiene que escuchar el evangelio. Usted no puede demandarle a las personas que reaccionen al mensaje que usted está trayendo si primeramente, hermano mío, usted no está consciente que ese mensaje viene de Dios.
No espere que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios si usted no le ha predicado. Santo. No, pero estamos orando por ellos. No me venga con ese cuento. Jesús. El evangelio tiene que ser predicado. Amén. Mire, puede existir un grupo de 10 personas que son impías, perversas y se van a perder. Y Dios dice, predícale. Pero tú optas por la oración. No, yo voy a orar para que sean salvos. Dígame, hermano, ¿a qué le suena eso? Desobediencia. Desobediencia y facilitarnos todo. Miedo. Dios no te mandó a orar para que sean salvos. Dios te mandó a predicarle. Y si oras, lo hace para que Dios te dé sabiduría cómo hacerlo. Pero la oración por sí sola no va a salvar a nadie. Tú tienes que predicarle. Amén. Pablo lo dice, este evangelio tiene que ser predicado por fe. Aleluya. Tiene que ser predicado por fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces muchos están esperando que la gente se convierta por su linda cara y por sus santas oraciones. Eso es muy fácil. Eso es facilitar nuestra labor. Eso es tratar de hacerlo a nuestra manera. Amén, amén. Señor. Y no funciona, señores. Y vuelvo nuevamente a retomar lo que dije hace unos minutos. Hay congregaciones llenas, sí, perfecto. Algunos sí son salvos, gloria a Dios. Pero la mayoría, hermanos míos, son gente secas. Gente sin propósito. Y siguen siendo los mismos diablos de siempre. Y no dan fruto de arrepentimiento. Solamente observen sus frutos. Y siguen siendo los mismos boquisucios. Amargados. Maledicientes. Pero van a la iglesia. Así es. Cantan. Hasta hablan en lengua. Santo Dios. Y se caen pata para arriba. Ay, Y decimos, ese sí es un verdadero cristiano. sí. Pero no, John, no lo es, están engañados. Amén, aleluya. Mucha meta le hacen piano. John ha sido una bendición. Michael también ha sido una Gloria bendición. a Dios. Pero como John tenía días que no tocaba el piano, le estoy dando para que se dé gusto. Amén. Amén, John, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Los hombres tienen que confesar, pero para poder confesar necesitan escuchar. Amén, amén. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Eso es lo que vemos en el verso 14 y 15, Pablo dice. ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Sí, Señor. Esta es la ecuación. No habla de oración, habla de predicación. Ese es el proceso de la salvación. Estar conscientes de que hay un plan divino. Segundo, que yo tengo que predicar ese evangelio. Tercero, que la gente necesita confesar. Pero no van a confesar si usted antes no les predica. Hay gente que nosotros los queremos obligar para que se conviertan. Y algunos utilizan la Biblia y dicen, no, la Biblia dice, en alguna parte lo dice, porque lo escucharon del pastor. La Biblia dice, forzadme a entrar. Un día les voy a hablar de eso. Pero no se está refiriendo, el contexto no se está refiriendo a lo que yo estoy hablando. Bendito es el Señor. La gente para confesar necesita escuchar. Y cuando usted les predica y los confronta con la verdad y les presenta la realidad del evangelio y les dice, mira muchacho, mira muchacha, mira tú, si tú no te arrepientes te vas para el infierno. Porque la Biblia me dice, es decir, hermano, encartónelo, llévelo contra la cuerda. Amén. No lo noquee inmediatamente, llévelo a la cuerda, llévelo, póngalo contra la espada y la pared. Y dígale, la Biblia, y lleve textos bíblicos que tengan que ver con la condenación. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. La Biblia, y llévelo contra la cuerda. Háblele de eso. Así es. Y la persona va a decir, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Aleluya. Dios mío. Pues ahí entra el amor de Dios. Amén. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, tranquilo, no todo está perdido, hay una solución. Dios, aleluya. Entonces la persona tiene base y tiene
razón para preguntar, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces tú le dices, tienes que confesar que Jesús es el Señor. Entonces la persona lo va a hacer. Pero si usted no le predica el Evangelio correctamente y no le comparte la necesidad que tiene, nunca van a poder confesar que Cristo es el Señor. Así es. Si le comenzamos a hablar del amor de Dios, porque Dios te ama, porque Dios no quiere que te pierdas. La gente es viva, nosotros los seres humanos somos vivos. Decimos, bien, y si Él me ama, no creo que me vaya a condenar. Así que yo sigo mi pecado. Santo. Porque la misma verdad se puede convertir también para ellos en una excusa para no seguir. Pero cuando tú lo confrontas con su pecado, con su maldad y lo que él espera, hermano, el ser humano va a reaccionar. Entonces, lo tercero es que los hombres necesitan confesar. Y confesar es declarar un error. Ellos tienen que declarar su error. ¿Cuál es el error? Que nosotros nos apartamos de Dios a través de Adán y Eva. El error es que nosotros no estamos bien y que necesitamos volver a las sendas. Eso es confesar. Si confesares con tu boca, dice el apóstol Pablo. Esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca. No se puede confesar con el pensamiento. Hay un mecanismo con tu boca. Aleluya. Nosotros hacemos llamado. Pero eso del llamado no está en la Biblia. ¿Usted lo sabía? Eso lo inventamos nosotros. Eso no significa que sea malo. Lo hacemos para dirigir y ayudar a la persona. ¿Por qué? Porque mucha gente no confiesa que Jesús es el Señor. Y la palabra de Dios es muy clara y muy precisa. Y dice, con tu boca. Amén. Eso nosotros lo vemos. La gente ha metido la pata, han dicho cosas que no deberían de decir. Y después pasa y dice, bueno, señores, mire, yo sé que me equivoqué. Y bueno, un error lo comete cualquiera y quiero que me disculpen. Pero no piden perdón. No están reconociendo su error. Están dejando un margen para convencer a la gente que no lo quisieron hacer. Pero cuando tú dices, perdóname, eso, hermano, se llama humillarte. Amén. Eso es reconocer tu error. Eso es confesar con tu boca que cometiste un error y que la iglesia, que la persona demanda que yo lo diga. No, y que bueno, yo lo hice por esto, pero bueno, pido perdón, perdónenme. Pero antes convenciste a la gente para que la gente pueda decir qué bárbaro, qué bruto. Este es un hombre de Dios. Mira cómo pide perdón. El pedir perdón, hermano mío, significa reconocer sin ambaje que realmente la metiste. Así es. La metiste. Y ahí humillarte delante de Dios. Y que ese acto público se convierta en una lapidación. Bueno, me la merezco. Eso se llama confesar, hermanos. En el caso que nos compete, como dije, los hombres tienen que confesar su falta ante Dios. Confesar nos liberta y nos posibilita a creer y a tomar una decisión. Usted puede haber ido desde chiquito a la iglesia, pero si usted no confiesa con su boca que Jesús es el Señor, usted se muere ahora y se va para el infierno. No, pero mi mamá me llevaba a la iglesia desde que era un niño. No, que yo desde que era un joven. No, que mire que mi mamá ayuda y llora. No, mire que yo leo la Biblia. Nada de eso. La palabra de Dios es muy clara. Si confesares. No dice, si lees tu Biblia, si oras, si ayunas, si vienes a la iglesia todos los días. Porque hay gente que viene a la iglesia todos los domingos, todos los días. Y uno dice, wow, ese sí está convertido. Pero si no ha confesado que Jesús es el Señor, olvídalo, hermano, vas rumbo al infierno. Los católicos hacen buenas obras. Yo conozco católicos, muy buenas gentes. Personas que, hermano, yo quisiera tener esa clase de gente en la iglesia. Católicos que ayudan a todo el mundo, hacen buenas obras, no tienen un vocabulario dañino. Son personas que están claritos en lo que quieren y lo que van a hacer. Pero si Cristo no ha sido confesado, nada de eso le va a servir.
Porque no somos salvos por obra, Amén. sino por gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Esa gracia fue dada por Dios por medio de la persona de Jesús. Así es. Hay que confesar. Pero repito, para poder que la persona confiese, se le tiene que predicar. Así que es una cosa que tiene un efecto divino, es consecuente. Predicar y confesar. Pero ¿cómo pretendemos que la gente confiese en África del Norte, en los países de Arabia, en el Asia Central, en Pacífico, si ni siquiera han escuchado el Evangelio? ¿Cómo van a confesar? Pablo lo dice claramente, no voy a adelantar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo presenta una serie de preguntas que tienen sentido. ¿Cómo esperamos que la gente se salve o que tenga esa oportunidad de volverse a Dios si tú y yo no predicamos? Esto es una responsabilidad nuestra. Esto es la Navidad. Aleluya. La Navidad no son jamones, no son simplemente arbolitos, Belén. No, Navidad, hermano, es predicar y estar seguro que cuando tú predicaste, el Evangelio les llegó. Ahora les toca a ellos confesar Sí, Señor. que es verdad, que necesito a Dios. Señor, me arrepiento y te acepto como el Señor y Salvador de mi alma. Aleluya. Así que hemos visto que este proceso de la salvación se inicia en el cielo. Hemos visto que el Evangelio necesita ser predicado y que la respuesta debe ser que los hombres confiesen a Jesucristo. Aleluya. Por eso que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para predicar. Amén. Cuando usted vaya a evangelizar a una persona, dígale: Señor, dame sabiduría, dime cómo debo hacerlo. Pero de una cosa que sí tiene que estar seguro, y ahora se lo digo, no sé si lo sabían, y si lo sabían y no lo están haciendo, hermano, lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero jamás le vaya a hablar del amor de Dios sin antes presentarle su condición. Amén. Amén. O usted va a aceptar un empleo sin antes ver el contrato. Te voy a dar un empleo y vas a ganar 2.500 euros al mes. ¡Ay, qué bueno! ¿Y el contrato? No, tranquilo, tú no crees en mí. No, vamos a hacer un contrato. Sin contrato no hay seguridad. No hay trato. No hay seguridad. Te pueden pintar el cielo de estrellas y de todo. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo cuarto, hablando del proceso de la salvación, la confesión y el acto de creer, según Efesios 9, dice, esta es la palabra, Romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero aquí viene otro paso que exige el apóstol. Primero se predica, luego la persona tiene que confesar, pero esa confesión está sujeta a una condición. No es simplemente decir: eso es todo. Perfecto. Señor, yo te confieso, pero no estás creyendo. Santo. La palabra de Dios dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere. Aleluya. La confesión y el acto de creer, de fe. Pero nuestro acto de confesión no es suficiente si no creemos. Así es. Vámonos corriendo a Santiago. Hermano, tengo un dolor en un dedo. Terrible. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, se predica el Evangelio, se demanda confesión, pero esa confesión tiene que estar sujeta a fe. Diga, hermano, fe. Bueno, a mí no se me estaba metiendo, porque ahora así hacen los predicadores, ¿tú no has visto? Repita que no se quede, no es que bueno, pero bueno.
El acto de confesión no es suficiente. Muchos de nosotros, muchos de ustedes han confesado a Cristo como Señor y Salvador, pero no han creído. Santo. Porque creen que el confesar ya implica creer. No, señores. Hay gente que puede confesar cosas y decir cosas, pero eso no tiene ningún valor. Hay gente que, como le dije hace un momento, te voy a pagar 500 euros, te voy a pagar a la prima y al primo, te voy a pagar tus vacaciones, te voy a pagar aquello, lo otro. Pero tú le dices, perfecto, súper, pero fírmeme un documento para validar eso. Y si tú mañana no cumples, te demando. Ah, no, pero si no, tú no quieres confiar en mí. No, señores. Cuando tú confiesas y reconoces tu pecado y tu maldad, tú tienes que validar aquello por medio de la fe. Aleluya. Y hay gente que dentro de la iglesia han confesado que Jesús es el Señor, pero no han creído jamás que eso es verdad. Y por eso no hay cambio ni transformación. Santo. Así es, Señor. Y están en la iglesia porque el pastor lo forzó. Porque el pastor usó lindas palabras y se dejaron envolver por esos cantos de sirena. Y están en la iglesia embrujados por el pastor. Pero no tienen fe. Están porque el pastor predica bonito. Están ahí porque les gusta cómo predica la pastora. Están ahí porque ahí nunca le dicen cosas como para ponerlos a temblar. Todo lo que le dicen es bonito: prosperidad, unción, poder, eso sí, pero no creen. Están ahí por eso. La palabra de Dios dice: si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Aleluya. Mucha gente ha escuchado el Evangelio, han confesado sus pecados, pero lo han hecho sin fe. Y cuando no hay fe, no se realizan los cambios. Amén, amén. En el Evangelio según San Mateo, Jesucristo lo dijo de la siguiente manera. San Mateo capítulo 13, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Señor. El que escucha el Evangelio, porque se le predicó, y confiesa que Jesús es el Señor, y ha creído en su corazón, dará fruto a 100%. Amén. Pero vamos a regresar el rollo por atrás. Cuando se le predica el Evangelio a una persona, y la persona confiesa que es Jesús, y usted no ve ningún cambio, es porque no hay fe. Así es. Aleluya. Ay, ay, ay. Santo, hermano. No me atrevo a decir algo porque van a decir: este pastor es más arrogante. Pero esto, hermano, Dios me habló a mí en estos días. Y digo, Aleluya. bendito Sí, sea es Dios. Gloria a Dios. Mucha gente ha escuchado el Evangelio Amén. y han confesado inclusive sus pecados, pero no han creído. Y ahí el ciclo de la salvación se corta. No se puede producir salvación así. Amén. Así es. Mateo 3, capítulo 3, versículo 7 y 8. Mateo capítulo 3, versículo 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación ¿de qué? De víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Santo. Juan fue contundente. Aleluya. Él no andaba ¿cómo es? Tapujos. Amén. Y Juan los confrontó y Juan les dijo: vosotros sois unas culebras, sois unas víboras, sois una anaconda. Sois estos, sois los otros. ¿Sabe por qué?
porque muchos escucharon el mensaje y muchos lo estaban confesando. Pero Juan, que tenía el Espíritu de Dios, sabía muy bien y le dijo: generación de víboras. Hermano, esta clase de mensaje usted no la va a escuchar de mis labios aquí. Pero ojalá, hermano, nosotros no seamos como esas víboras que Juan habla. Ahí estaban siguiendo aquí. En cierta ocasión Jesucristo estaba predicando y les comenzó a confrontar, a hablarle de la verdad y a decirle las cosas como eran. Y dice que desde aquel entonces muchos ya no le seguían. ¿Y sabe por qué le seguían? Por el pan. Porque vieron cómo Él multiplicó los pececillos y el pan, vieron los milagros y aquí estamos hechos. Aquí con este que multiplica los panes, este que sana los enfermos, estamos hechos. Esto es, hermano, un negocio redondo. Lo seguían y lo confesaban como el Cristo. Y esos mismos que lo recibieron aquel día, entrando a Jerusalén con palmas y con cánticos: Hosana, Hosana, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Semana después era lo mismo que le estaban crucificando. Le habían confesado, pero no habían realmente creído que Él era el Cristo. Oh, que Dios nos ayude, queridos. Ojalá Dios, en la iglesia no encontremos esa clase de cristianos que han escuchado el Evangelio y han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero no han creído. No es suficiente confesarlo. Cuando hay una confesión basada en la fe, se van a operar los cambios. Amén. Los cambios se van a operar. Hoy tenemos iglesias cristianas que han creído, confesado sus pecados, pero sus acciones y comportamientos demuestran que todo aquello fue un acto sin fe. Hoy tenemos cristianos convencidos, pero no convertidos. ¿Cuál es su